¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta ocasión estamos con el tema de movimientos en la gravedad, relacionado un poco con los temas anteriores que ya habíamos observado. Vamos a ver en forma general los movimientos que intervienen dentro de la gravedad. De entre todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados que se dan en la naturaleza, existen dos de particular interés: la caída libre y el lanzamiento vertical. Ambos se rigen por las ecuaciones propias de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados. Decir movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado es exactamente lo mismo, solamente que a veces se refiere de una forma o de otra. Sin embargo, viene a ser lo mismo. Ya habíamos estudiado anteriormente de qué se tratan los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, donde existe una velocidad inicial y una velocidad final, es decir, hay un cambio en la velocidad, hay una variación en la velocidad. Precisamente en estos dos tipos de movimientos, que son de caída libre y lanzamiento vertical, los cuales tienen que ver con la gravedad. En el caso de la caída libre se refiere a objetos que se lanzan hacia abajo y son atraídos por la gravedad, mientras que en el lanzamiento vertical es lo contrario, son objetos que se lanzan hacia arriba en contra de la gravedad. Simplemente eso es la introducción para el tema. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos movimientos y también en el siguiente. Empecemos con el primero, que es la caída libre. ¿De qué se trata el movimiento de caída libre? En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura, que se denomina h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Es decir, que al momento de calcular la caída libre, se calcula sin tomar en cuenta el viento, ya que el viento opone resistencia. No es lo mismo que yo lance una hoja de papel en la tierra, que exista el viento, a que yo lance una hoja de papel en el espacio o en la luna. De hecho, ambos objetos caerán con la misma velocidad si lo hago en la luna. Pero en cambio, si suelto ambos objetos, digamos una piedra y un papel en la Tierra, aquí en el planeta, entonces el papel caerá más lento. Eso es debido a la resistencia que opone el aire. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G y su valor es 9,8 metros sobre segundo. Entonces, este es el valor de aceleración de la gravedad. Lógicamente, en los diversos planetas también la gravedad es diferente. Ya habíamos enviado también una tarea anterior sobre las gravedades en otros planetas. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino. Supongamos, por ejemplo, que aquí tenemos un edificio y soltamos un muñeco desde cierta altura, exactamente desde 80 metros. Podemos calcular la velocidad con la cual cae este objeto, incluso podemos determinar la altura del edificio en caso de que no lo conozcamos, y también podemos calcular cuánto tiempo tardará en llegar al suelo. Eso en base a ciertos datos que nos da el ejercicio. El dato constante en la caída libre será la gravedad, ya que siempre será 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ya que esta es la intensidad de la gravedad en la Tierra. Si realizáramos este mismo ejemplo o este mismo ejercicio, pero en otro planeta, pues lógicamente la gravedad será diferente. Por lo tanto, lo único que va a cambiar será el valor de la gravedad. Y al cambiar el valor de la gravedad, lógicamente cambiará los demás valores como el tiempo y también la aceleración. Esto es entonces caída libre. Nos dice claramente que en este movimiento no se toma en cuenta la resistencia, es decir, no se toma en cuenta la resistencia del aire. Para calcular una caída libre de forma más exacta, entonces tendríamos que considerar la resistencia del aire, pero ahí ya intervendría un tema diferente, que es la aerodinámica. Solamente que por el momento no vamos a topar ese tema. Vamos a ver las ecuaciones o también las fórmulas de la caída libre. Tenemos aquí las fórmulas para altura, velocidad final y tiempo. En altura tenemos que h es igual g por t al cuadrado sobre 2. Esto es altura igual gravedad multiplicada por tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. En la velocidad final tenemos en cambio dos fórmulas. La primera, b sub f es igual raíz cuadrada de 2 que multiplica a h por g. Esto es velocidad final es igual
2 o raíz cuadrada de 2 que multiplica la altura por la gravedad. Y otra fórmula es velocidad final es igual gravedad por tiempo. Recordemos que este punto medio significa multiplicación. En el tiempo también existen dos fórmulas o dos ecuaciones. La primera, t de tiempo es igual raíz cuadrada de 2 que multiplica a la altura sobre la gravedad. Y luego tenemos la otra fórmula, t de tiempo es igual velocidad final sobre la gravedad. Aquí tenemos también el significado de cada una de las siglas de las fórmulas para que puedan familiarizarse con ellas y puedan comprenderlas de mejor manera. Tenemos que h es la altura, g es la gravedad, que en este caso para ejercicios que se realicen en la Tierra, en el planeta Tierra, será siempre de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, a menos que el ejercicio nos diga que el acontecimiento se ocurre en otro planeta, pues lógicamente tendremos que averiguar la gravedad, o el ejercicio mismo nos tendrá que dar la gravedad de dicho planeta. V sub f, que significa velocidad final, y el t, que significa el tiempo. Vamos a observar un ejemplo para ver cómo podemos aplicar las fórmulas de caída libre. Una moneda se deja caer desde un edificio. Nos pide calcular primero cuál será la velocidad final que este objeto tendrá en 10 segundos cuando llegue al suelo, y literal B, cuál es la altura del edificio. En este caso nos dice que desde lo alto de un edificio se deja caer una moneda y esa moneda tarda 10 segundos en llegar al suelo. No sabemos cuál es la altura del edificio, ¿verdad? Por lo tanto nos pide calcular cuál es la altura y también nos pide calcular cuál será la velocidad final con la que llegue la moneda al suelo. Empecemos por el literal A. ¿Cuál será la velocidad final que tendrá la moneda al llegar al suelo luego de 10 segundos? Para esto necesitamos los datos. En este caso, los datos del ejercicio en el literal A nos dice que el tiempo transcurrido son 10 segundos. Por lo tanto, tenemos que tiempo es 10 segundos. Y gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué consideramos la gravedad como un dato en el ejercicio? Aunque en el ejercicio podemos observar que no nos menciona la gravedad, nosotros consideramos la gravedad como un dato porque si observan todas las fórmulas, ya sea de altura, velocidad final o tiempo, en todas podemos observar que interviene la gravedad. Y como la gravedad es un valor constante, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, siempre lo vamos a tomar entre los datos del ejercicio. Por ese motivo, tomamos automáticamente gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Procedemos ahora a observar la fórmula o las fórmulas de velocidad final. Tenemos aquí velocidad final y tenemos aquí dos fórmulas. Para saber qué fórmula tenemos que utilizar, tenemos que observar cuáles son los datos que tenemos. Tenemos tiempo y tenemos gravedad. Vamos a observar las fórmulas de velocidad final. Aquí nos pide altura, pero no tenemos altura, así que esta fórmula no la podemos utilizar, ya que nos hace falta un valor, que es el de la altura. Veamos la siguiente fórmula. Si tenemos gravedad y si tenemos tiempo. Por lo tanto, esta será la fórmula que vamos a utilizar. Para saber qué fórmula se tiene que utilizar para resolver el ejercicio, todo eso dependerá de cuáles son los datos que nos da el ejercicio. Según esos datos, yo puedo elegir cuál es la fórmula que tengo que utilizar. Bien, continuemos entonces. La fórmula que vamos a utilizar es velocidad final. Será igual a la gravedad por el tiempo. Reemplazamos entonces los datos. Aquí G, que es la gravedad. 9,8 por el tiempo, que es 10. Recuerden que el estar cantidades separadas por paréntesis significa multiplicación. Multiplicamos 9,8 por 10. Y eso nos da 98 metros sobre segundo. Esta será la velocidad de la moneda que llega a tener al momento de llegar al suelo. 98 metros sobre segundo. Vamos al literal B, que es cuál es la altura del edificio. Como ven, no nos indica cuál es la altura de este edificio, por lo tanto, vamos a calcularla en este momento. Para eso igualmente necesitamos los datos. Los datos que nos da en este caso es el tiempo, que ya sabemos que son 10 segundos que tarda la moneda en llegar al suelo. Y lógicamente la gravedad, que es un valor constante para todas las fórmulas, así que siempre tomaremos la gravedad dentro de los datos de cualquier ejercicio. Bien,
Entonces vamos a la fórmula de altura. En este caso tenemos una sola fórmula, que es h igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Así que tomamos esta fórmula y ahora reemplazamos los valores. G, que es gravedad, 9,8. T, que es tiempo, 10 al cuadrado sobre 2. Primero vamos a resolver esta potencia, 10 al cuadrado. Esto no es 10 por 2, recuerden, esto significa que el 10 lo voy a multiplicar dos veces, o sea 10 por 10. 10 por 10 me queda 100. Paso 9,8 y abajo paso el 2. Multiplico 9,8 por 10, o sea multiplico lo que está en la parte superior y me queda arriba 980. Finalmente divido la cantidad de arriba para la cantidad de abajo, o sea numerador para denominador. 980 divido para 2 y me queda 490 metros. Entonces, la altura total de este edificio será de 490 metros de altura. Y de esta forma se aplican las fórmulas o ecuaciones de caída libre. Veamos un ejemplo más. Vamos a colocar aquí igualmente los valores de las fórmulas y también lo que significa cada uno de sus elementos. Tenemos en este ejercicio, nos dice, se deja caer una pelota de básquet desde una altura de 90 metros en un edificio. Calcular el tiempo que demora en caer, la velocidad con que llega al suelo. Es similar al ejercicio anterior, solamente que aquí los datos cambian un poco. En este caso solamente nos da la altura del edificio, en este caso 90 metros. No nos dice el tiempo ni ningún otro valor significativo. Vamos a calcular literal A, que es tiempo que demora en caer. Vamos a ver la fórmula de tiempo. Antes que nada vamos a observar los datos. Los datos que nos da en este caso son la altura, que son 90 metros, y la gravedad, que como les había mencionado, siempre va a estar presente porque es un valor constante, 9,8. Listo, tenemos altura, tenemos gravedad. Y nos pide calcular el tiempo. Vamos a la tabla de las ecuaciones y vemos que en tiempo hay dos fórmulas. Por lo tanto, tenemos que observar cuál de las dos podemos utilizar. Velocidad final, no tenemos en los datos, no tenemos velocidad final. Por lo tanto, esta fórmula no la podemos usar. Bien, tenemos aquí altura, justamente, y también gravedad. Bien, como tenemos esos dos valores, entonces sí podemos utilizar esta fórmula. Por lo tanto, la colocamos, T es igual raíz de 2 que multiplica a la altura, todo eso sobre la gravedad. Todo depende de cuáles son los datos, según eso utilizo las fórmulas. Si aquí en el ejercicio me hubiera dicho que la velocidad final era tal, entonces esta fórmula ya no la utilizo, tendría que utilizar esta porque me está dando la velocidad final. Todo depende de cuáles son los datos. Reemplazamos los valores en la fórmula, 2 que multiplica la altura, que en este caso son 90 metros, sobre la gravedad, que en este caso son 9,8, y esto tenemos que multiplicar primero en la parte superior. 2 por 90, primero multiplicamos, 2 por 90 nos queda 180. Ahora dividimos el numerador para el denominador, o sea el número de arriba, dividimos para el número de abajo. 180 dividido para 9,8 nos queda 18,37. Nos queda aquí 36, luego otro número, pero aquí ya está redondeado. Recuerden que si el tercer número, por ejemplo, si aquí el tercer número decimal es 5 o cualquier número mayor a 5, entonces el siguiente número tendrá que redondearse. Aquí iba un 6, pero como el siguiente número era 5, pues le convertimos en 7. Solamente se redondeó la cantidad, nada más. Nos queda entonces 18,37. Ahora tenemos que sacar la raíz cuadrada de 18,37. Y eso nos quedará como resultado 4,29 segundos. Y este es el tiempo que tarda el balón en llegar al suelo. 4,29 segundos. Aquí ya resolvimos el literal A del ejercicio. Vamos al literal B. La velocidad con que llega al suelo. Para eso observamos los datos. Aquí podemos utilizar de hecho las dos fórmulas. Vemos que en velocidad final, en la primera nos pide la altura y la gravedad, que es justamente ya la tenemos, altura y gravedad. Y la otra fórmula nos pide gravedad y tiempo. Gravedad ya la tenemos y el tiempo justamente lo calculamos en el literal A. Por lo tanto, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a utilizar la segunda, porque es la más fácil y la más corta de resolver.
Los datos tenemos el tiempo, que es lo que calculamos hace poco en la literal anterior, tiempo 4,29 segundos y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tomamos entonces la segunda fórmula. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Reemplazamos los datos. Gravedad 9,8 por tiempo, que es 4,29. Multiplicamos estos dos valores y nos queda 42,04 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final que alcanza el balón al ser lanzado desde el edificio de 90 metros. Nos queda 42,04 metros sobre segundo. Como pueden observar, utilizamos aquí la segunda fórmula. Sin embargo, la primera fórmula, esta, también pudimos haberla utilizado y el ejercicio nos saldría igual. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con la primera fórmula. Tenemos velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la altura por la gravedad. Reemplazamos los datos, 2 que multiplica a la altura, que ya sabemos que son 90 metros, y la gravedad, que es constante, 9,8. Multiplicamos primero todos los números que están dentro de la raíz, 2 por 90 por 9,8, y eso nos queda igual a 1764. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 1764 y nos queda 42 de la velocidad final. Y como observan, es prácticamente el mismo resultado, solamente que aquí una pequeña variante de 0,4, lo cual es despreciable porque no se tomaría en cuenta. Pero como pueden observar, la respuesta es exactamente la misma. Entonces, todo depende de cuáles son los datos que me da el ejercicio para saber qué fórmula de la caída libre tengo que utilizar para resolver el ejercicio planteado.